Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 4 años te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy es un programa bastante especial, te vamos a mostrar la historia de Daniel Lucci, director y fundador, uno de los fundadores en realidad de Grupo Lucci. Como siempre te decimos, te dejamos que disfrutes del programa. Ya supiste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Pues que le Daniel, muchísimas gracias por sumarte a Empresarios Argentinos TV. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Bueno, luego de mucho tiempo de intentar encontrarnos, por obviamente tu apretada agenda, así que nada, agradecerte personalmente, nos conocemos hace un par de años, darme la posibilidad de poder entrevistar. No, un gusto recibirte. Vos sos de la casa, en algún momento en tu vida participaste de nuestras actividades empresarias, así que un gusto poder ayudar a seguir incentivando, diría yo, el emprendedorismo en Tucumán. En Tucumán. Bueno, muchas gracias. Uno habla de Daniel Lucci, Pablo Lucci, Grupo Lucci, habla realmente como si fueran unas personas inalcanzables. La idea es justamente desmitificar esto, lo que hablábamos por ahí fuera de cámara, pero que nos cuentes un poquito. Don Vicente Lucci, tu padre, bueno, arrancó todo este monstruo, hoy que es Citrusville, que estamos realmente como tucumanos muy orgullosos, pero bueno, contanos un poquito cómo arrancó tus inicios, los inicios de tu padre cuando ingresa al país. ¿Querés que empecemos con la historia familiar entonces? Ahí está, exacto. Mi padre llega acá en el año 49, con 22 años de edad, y de la mano de una empresa constructora que se llamaba Decio Constanzi, que toma obras en la República Argentina, específicamente en el norte argentino, y hace sede en Tucumán. Y hacen un reclutamiento interno dentro de la empresa a ver quién quería venir a ayudar con estas obras en Sudamérica, específicamente en Argentina y alrededores de Tucumán, y mi padre se inscribe entre uno de los potenciales candidatos. Y así llega acá como ragionieri, que era algo así como contador o perito mercantil, y trabaja algo más de 10 años mientras que esa empresa permanece en Argentina, llegando a ser el director general de la misma. Bien. Perfecto. Cuando esa empresa termina los compromisos que tenía asumido, se retira y vuelve a Italia. Y mi padre ya queda en Argentina, específicamente en Tucumán. Luego de 10 años él trabajando y viviendo acá. Viviendo en Tucumán. Bien, decide, bueno, obviamente cuando la empresa termina, decide, y aparte continuar con una actividad que era propia de él en ese momento, que era la parte de construcción. Claro, bueno, él aprende la actividad en todo su desarrollo personal y profesional adentro de Decio Constanzi, aprende la actividad de la construcción. Cuando Decio Constanzi se retira, él se arma como Vicente Lucci SRL, que fue su primera empresa dedicada a la construcción de pequeñas y medianas obras públicas. También en eso hace un derrotero importante durante más de 20 años de trabajo específico, y llega a ser uno de los principales constructores de vivienda de interés social para el Instituto Provincial de la Vivienda. Luego de todo este proceso, que obviamente parece, lo hacemos tan corto en el tiempo en contarlo, pero me imagino que luego de este proceso, cuando tu padre, porque también fue un innovador al ser una provincia 100% cañera, fue un innovador también a la hora de largar esta nueva rama de producción que es la citricultura, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? Y creo que en algún momento ya fuiste teniendo parte, en algún momento también vos. Sí, ya desde la empresa constructora yo crezco bajo la influencia de él, de alguna manera. Decido estudiar arquitectura, y mucho antes de que mi padre comience con la diversificación citrícola, yo ya trabajaba en Viluco, que era la empresa constructora, que había virado de ser Vicente Lucci a Viluco Sociedad Anónima. Mientras tanto, mi padre con un socio comienza a diversificar en la actividad citrícola y cañera, con un primer campo que compran cerca de la Sierra El Cajón, Finca Belgrano, que era un campo mixto, cañero y citrícola, pero citrícola dulce. Bien. En algún momento se separa del socio, como por ahí se suele hacer, a ver quién se queda con qué parte del campo, y a mi padre le tocó en suerte quedar con la parte citrícola, que repito, era más mandarina, pomelo, naranja que limón, algo de limón.
Y ahí nace la primera finca. Bueno, hoy Citrusville ostenta algo más de 40 años de desarrollo citrícola, y una especialización en limón, que es el recorrido que ha hecho Tucumán en su conjunto. ¿No? Cuando vos me hablas de que él pasa directamente a una nueva rama de producción, que en este caso la citricultura, cuando decide industrializarla, ahí entras a formar parte vos ya también, por tu profesión, a tener decisión importante a la hora de la planificación de toda la planta, ¿no? Así es, yo lo ayudo a mi padre, él compra el predio donde estamos ahora, que lo llamaban en aquel entonces ex Ceras Johnson, porque Ceras Johnson tenía aquí una fábrica de espirales y de antiinsectos, y bueno, yo lo ayudo a remodelar, a construir y a que nazca la primera industria. Ya para ese entonces el empaque de fruta fresca en la calle Lavalle al 3000 ya tenía más de 10 años de trabajo y de exportador como de fruta fresca. Y ahí nace la primera industria con unas 70.000 toneladas de capacidad instalada por año y una tecnología que hoy ya quedó vieja y no es la que tenemos hoy. Para empezar a manejar la citricultura de un modo integral. Bien, cuando de alguna manera ya comenzás a formar parte de este grupo económico interesante, incluso como vos me dijiste con la incidencia o con la influencia de tu padre, creo que te habrá quedado seguramente algunos ejemplos, algunos tips que él te dio y que hasta el día de hoy te deben servir, ¿no? ¿Nos puedes contar alguno de ellos? Bueno, son muchos. Seguramente. y no sería fácil hacerlo aquí y ahora, pero las enseñanzas de mi padre lo han sobrevivido largamente y nos guían todos los días en las decisiones que tomamos, ¿no? Mi padre era un hombre de trabajo, que si algo me impresionaba de él era su capacidad de aprendizaje. No dejó de ser un aprendiente nunca, y sobre todo de los profesionales que contrataba para que lo asesoren. Bien. Te diría que si algo me quedó de él es esa capacidad de escuchar y de tomar el conocimiento de los que realmente saben, ¿no? Rodearse de gente que sabe y al final las capacidades internas nuestras no son otras que la de coordinar y planificar lo mejor posible el conocimiento específico de muchos profesionales que nos acompañan. Bien. Bueno, Dani, tenemos que ir a un pequeño corte. Al regreso me gustaría que hablemos ya un poco de la actualidad del Grupo Lucci, que no solamente es Citrusville ni Biluco, ya lo vamos a desarrollar un poquito más, y vayamos viendo la actualidad real de Grupo Lucci. Dale, ya regresamos. Con todo gusto. Municipalidad de la Banda del Río Salí, capital provincial del azúcar. Seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, polo de desarrollo industrial, salud, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros. Municipalidad Banda del Río Salí, la nueva ciudad. Todos sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Hablamos un poco de los inicios, que la idea era contar un poquito toda la tradición familiar esta, que incluso hasta ahora la llevas bien también con la ya participación de dos de tus hijas. O sea que es toda una empresa familiar en constante crecimiento. Grupo Lucci o Citrusville, Grupo Lucci no es solamente Citrusville y Biluco, también tienen otra rama de producción bastante importante que me gustaría que lo desarrolles lo más escueto que puedas, como para ir desarrollando otros temas también. O sea, hoy Grupo Lucci es un conglomerado de empresas importantes en cada rubro. Bueno, contanos un poquito de ellas. Sí, Grupo Lucci está compuesto en términos de empresa por más de 15 empresas, pero en términos de actividades yo diría que por 4 actividades principales. La limonicultura, que es la principal, la agricultura, ambas las dos integradas verticalmente con su industria, y adicionalmente la ganadería y la caña de azúcar. En realidad yo y mi hermano estamos viviendo y queriendo ir a un proceso de foco y concentración, es decir, queremos eventualmente salir de la actividad cañera, estamos ya tomando algunas decisiones en ese sentido, y concentrarnos o focalizarnos un poco más todavía en la actividad citrícola limonera de Tucumán.
En el mientras tanto, la ganadería es una diversificación que nos gusta y que la llevamos adelante también en un buen camino, digamos. En muy buen camino, pero marginalmente respecto de su importancia dentro del grupo contra el resto de las actividades principales. Por ahí uno tiene la posibilidad de charlar con distintos empresarios de distintos rubros, indistintamente de esto. Es imposible no tocar el tema político, más en un tema muy de producción, y más como es el caso de ustedes, indistintamente del signo político hoy. ¿Cómo pudieron, porque la verdad que pudieron lograrlo, pero cómo pudieron llevar o cómo pueden llevar en la actualidad, indistintamente del signo político, si hubo acompañamiento, si de alguna manera se sienten acompañados, tanto por la provincia como el municipio, lo que sea? Yo creo que la política en todos sus niveles, a nivel nacional, a nivel provincial y hasta a nivel municipal, trata de acompañar a las actividades productivas, porque creo que se han dado cuenta que no hay futuro ni desarrollo posible si no se alienta a las actividades productivas. La generación de riqueza no proviene del Estado, sino proviene de las actividades y en la medida en que sean superavitarias con respecto al consumo interno. Es decir, en la medida que haya capacidad de exportar, va a haber capacidad de generar divisas y capacidad de enriquecer a la población en su conjunto o darle un mejor estándar de vida. Uno siente que los gobiernos acompañan, más allá de su signo político, pero también es cierto que la Argentina tiene algunos problemas estructurales de muy difícil resolución. Y esos son las benditas palabras que se escuchan y se repiten hasta el hartazgo, que yo las resumiría en productividad y competitividad. Dos cosas que, más allá de ser declamadas, tienen que ser construidas. Y para que factores de la productividad hagan a la producción, tienen que estar dadas ciertas condiciones, que son políticas, que son económicas, que son gremiales y sociales, y que la Argentina, en todas ellas, creo yo, le falta todavía un grado de madurez significativo. Entonces no le ves expectativa en corto plazo ni a mediano plazo que todo se pueda resolver. No diría eso. Las oportunidades están siempre arriesgadas, digamos, asociadas a los riesgos. Pero sí creo que las condiciones no son las mejores y el empresariado argentino sabe convivir con la falta de toda esta situación ideal y ha sabido hasta aquí progresar. Pero podríamos estar mucho más lejos de donde estamos, y no solo en la limonicultura, sino en cualquier otra actividad. Entonces yo creo que lo más importante que el conjunto de los factores políticos y productivos de una sociedad pueden hacer es sincerar las cosas, y sincerarlas al grado tal de querer cambiarlas, y cambiarlas definitivamente, para que un futuro sea posible, porque sin ir más lejos, cuando uno recorre el mundo y mira, no con ojos de turista, sino con ojos de empresario, uno se da cuenta que la Argentina se quedó y lejos. Entonces yo hablo, Argentina tiene que llegar al 2017, porque el 2017 en el mundo desarrollado para nosotros queda en el futuro. Y tenemos que recuperar el tiempo perdido. ¿De que se puede? Seguro que se puede, pero hay que sellar la grieta, hay que alinear roles en toda la estructura política empresaria, hay que tirar para el mismo lado, hay que hacer lo que todavía no se hizo en términos de infraestructura que hace a la competitividad, y hay que sincerar la economía y dejar de gastar más de lo que se ingresa. Comúnmente tengo una frase yo que cada vez que escucho a un empresario le doy como mayor importancia. El empresario tucumano, el argentino en sí, se reinventa todo el tiempo en base a estas coyunturas políticas, ¿no? Yo creo que eso a vos te va más que nunca esto, porque me consta con la planta de Viluco que estás constantemente reinventándote sin perder el foco de cómo nació Viluco o por qué nació la planta de Frías, que es una planta de biodiesel. De repente, de alguna manera, cuando se habló en algún momento, ¿por qué Citrusville o Grupo Lucci puso su planta en Frías? Se decía que no había apoyo de la provincia o de la parte política. Primero, ¿esto es así? Segundo, escuchándote en otros medios hablaba un poquito por ahí el planeamiento que tuvo esto por el entorno que tenías de conductividad con distintos puertos y con distintas salidas, ¿no?
La planta de Frías se podría haber puesto en Tucumán. No se puso en Tucumán porque en aquel momento Santiago del Estero tenía, como creo que todavía tiene, una ley de promoción industrial muy atractiva, que Tucumán en aquel momento recién la estaba discutiendo, ¿no? E incluso recuerdo que a nivel legislatura y a nivel ejecutivo no había acuerdo sobre el texto o el alcance de la ley de promoción. Y yo ya había llegado a un punto de madurez con Santiago del Estero que yo lo llamaría de compromiso. Así que no pude en aquel momento seguir esperando la ley, se pueda resolver acá y fui adelante con Santiago. Más la ventaja que Santiago ofrecía, que era un vértice más al sur de todo lo que sería el área tributaria natural de soja para la planta de crushing. Como te contaba recién, a través de Pet Food queremos virar hacia los concentrados proteicos vacunos, porcinos y aviares, que ya estamos en el mercado comerciándolos. Estamos armando esta planta de Pet Food para el norte argentino y la exportación a los países limítrofes, pero ¿por qué no también a Latinoamérica en su conjunto? Estamos viendo de agregar valor a ciertos subproductos o waste oils que salen de la producción del biodiesel. Así que yo creo que vamos encontrando un camino de cada vez mayor agregación. Valor agregado a cada producto marginal a los productos principales, y que nos van a terminar formateando no solo como una biodieselera, sino como una planta de alimentación animal o nutrición animal en su conjunto. Te comentaba también lo de la SPC a futuro, que hoy sería el alimento que consumen los peces en cautiverio, toda vez que cada vez hay menos pesca de captura y más producción acuícola. Sí. Entonces que no puede cautiverio, digamos. Claro, que no puede comer harina de pescado por el precio que alcanzó y que ahora come proteína concentrada de soja. Bien. Entonces ese sería nuestro último eslabón de valor a la vista para un horizonte quinquenal de los próximos 5 años. 5 años. Hablábamos también de la tradición familiar que lleva Grupo Lucci y del constante crecimiento, y no solamente en Tucumán, en este caso yéndote a Frías también, pero siempre en Argentina, ¿no? Querés, como grupo económico, quieren potenciarse a nivel Argentina, a nivel región norte, 100%, ¿no? Ese es el objetivo puntual. Sí, lo interpretas bien. Nosotros nacimos en el NOA, somos del NOA, creemos que el NOA tiene un futuro muy promisorio, que incluso va más allá de los puertos centrales que tiene la Argentina, en el Alto Paraná y hasta Buenos Aires. Nosotros creemos que el norte argentino en su conjunto, y nosotros principalmente por lo que producimos, tenemos que mirar hacia donde se va a alojar el 60% de la clase media que el mundo va a tener en los próximos 20 o 30 años. Creo que estamos cerca del Pacífico, cada vez más cerca, en la medida en que la logística se estructure un poco más y un poco mejor por los pasos cordilleranos que ya existen. Hay proyectos impresionantes de dotar de diversas infraestructuras camionera y ferroviaria al paso de San Francisco. Es decir, que nosotros, si bien en algún momento hemos hecho un análisis de internacionalización, finalmente hemos decidido apostarle al NOA. Bien. Y lo estamos haciendo porque ingentemente no hemos dejado de invertir en los últimos años varios millones de dólares en tecnología, en productividad, en eficiencia, en crecimiento, y lo vamos a seguir haciendo, entendiendo que más temprano que tarde va a ocurrir lo que yo diría ya está ocurriendo incipientemente, ¿no? Pero ahí la minería tiene mucho que hacer en el norte argentino, porque la minería sería la gran tractora de la logística, de Chile a Argentina. Y los productos de Argentina a Chile ya están, porque los productos pueden ser la soja, los derivados de la soja, el maíz, los alimentos balanceados, los concentrados proteicos, la SPC Aqua que mencionaba, la carne vacuna, la carne porcina, la carne aviar. Es decir, el norte argentino tiene una enorme potencialidad
de hacer aquí lo que hoy Chile hace del otro lado de la cordillera. Pero eficientizar la logística, porque ya no llevaría la comida, sino llevaría el kilo convertido de lo que haya producido. Exacto. Daniel, nos estamos quedando corto de tiempo, lamentablemente da para mucho más esto y agradezco nuevamente haberte sumado. Contame un poquito, ya que tenés la posibilidad y la experiencia de estar fuera del país, incluso con los limones obviamente, pero en distintas ferias, ¿cómo lo ves a nivel nacional a Tucumán y a nivel internacional a Tucumán? Bueno, Tucumán es muy conocida a nivel internacional, al menos a través de la actividad de la que nosotros nos nutrimos y a la que nos dedicamos. Hoy hablar de limón para nosotros es hablar de Tucumán, y el limón es reconocido como el limón de Tucumán, más allá de la empresa que lo produzca o de la marca a través de la cual se lo comercialice. Entonces Tucumán tiene ese escenario internacional que obviamente lo explotamos de modo conjunto con la provincia, con el gobierno de la provincia y las empresas productoras, que debería ser también una plataforma de otras posibilidades a futuro. Lo veo bien, tenemos un espacio de crecimiento todavía muy grande, acaba de abrirse Brasil, acaba de abrirse México. Vos mismo me comentabas que acaban de aceptarnos el Working Plant, que es el paso último que nos pone dentro del mercado americano a partir de la próxima campaña. Pero la gran expectativa la tenemos centrada en China e India. Y estamos cerca de India porque demandan nuestro producto, y a nivel cancillerías entre los países se tienen que poner de acuerdo en cosas que son más macro y que exceden al limón como producto, pero descuento que lo harán. Y con China tenemos que terminar de ablandar el protocolo sanitario, porque China adhirió al protocolo sanitario de Japón, pero estamos viendo de que adhiera al protocolo de Estados Unidos, que podría ablandarlo y facilitar toda la exportación hacia China. Entonces, en la medida en que eso ocurra, vamos a poder y escapar del fantasma de la superproducción. Bien. Porque eso Tucumán, es un tema que quería comentártelo ahí en el último tramo. Hablamos obviamente de la producción y de tu positivismo a todo esto, pero bueno, no todo es flores, como se dice. Bueno, contar un poquito tanto la superproducción como el famoso HLB, que creo que nos puede llegar a tener un dolor de cabeza actualmente. Así es. Tucumán ha crecido muchísimo, tanto que no se sabe cuánto ha crecido porque no hay un censo citrícola de los últimos años, pero podemos decir que ha desbordado a Salta y a Jujuy y que debe estar como mínimo en 50.000 hectáreas de limonicultura en producción y por empezar a entrar en producción. Por lo tanto, Tucumán está lanzada a 1.600.000, 1.800.000, 2 millones de toneladas. Cuando hoy produce entre 1.200.000 y 1.400.000, depende 50% el más. año. Entonces es mucho, es mucho. Si eso va de la mano de la apertura de los nuevos mercados y de nuevos usos de los productos industriales, estaremos todos mucho más contentos y habrá mucho más bienestar en la provincia. Pero si acaece primero la superproducción que la apertura y el desarrollo de los nuevos mercados, podemos encontrarnos en un muy serio problema. Así que hay que ser muy cauto y antes de sumarse a la movida del limón, analizar muy bien el contexto, el futuro de corto, mediano y largo plazo. Bien. Por otro lado, el tema del HLB que vos acabas de mencionar la palabra maldita, diría yo, One Globin o Greening, que es esta enfermedad mortal que mata a los cítricos, nos está rodeando. Si bien esperábamos que llegue por el norte, toda vez que ya tiene una presencia en el NEA, de la cual estamos siempre tratando de blindarnos como NOA, bueno, ahora acaba de aparecer en la banda Santiago del Estero. Por supuesto que el SENASA y la actividad misma ya hemos concurrido al foco y hemos tratado de neutralizar inmediatamente la situación, pero es una amenaza que se cierne sobre nosotros y que tiene una salida científica. Es decir, no está a la vista, pero el mundo científico la está buscando. Todavía no está, y cuando esté comenzará un proceso de reconversión de la citricultura que llevará 20 o 25 años. Entonces el nivel de porque no podés replantar 50.000 hectáreas en un año. O sea, la podés replantar en 20 años o en 25 años. Entonces cuando la solución llegue, ahí comienza el proceso de reconversión, y veremos a ese punto con qué nivel de afectación, porque lo que no podemos hacer es caer
en la ingenuidad de creer que esto no va a pasar o no va a llegar. Esto está cada vez más cerca, sí. y Tucumán está cada vez más preparada, más expuesta, pero al mismo tiempo más preparada para recibir el impacto. Y bueno, y veremos qué surge de todo esto. Es muy probable que los primeros años de HLB el negocio mejore y no empeore, por la escasez. Y dado que la demanda disminuye la escasez, en consecuencia va a tener a mayor costo. Claro, disminuye la producción, aumenta la escasez, aumenta el precio de una demanda inelástica vinculada a usos y costumbres. Por lo tanto, es posible que los primeros años el negocio incluso mejore. No quiere decir que luego sobreviva. Entonces se verá cómo todas estas variables y todos estos factores juegan para seguir llevando lo que yo diría hoy es la primera actividad económica de la provincia, adelante de la caña de azúcar, y la primera actividad social de la provincia, porque es la primera dadora de trabajo. Exactamente. Daniel, lamentablemente llegamos al final del programa. Nada, agradecerte públicamente nuevamente tu participación. Lo vi a Pablo también recién, le di un abrazo, y seguramente lo vamos a hacer nuevamente en otra oportunidad. Así que Daniel, muchísimas gracias por sumarte. Gracias a vos y a tu audiencia, espero haberle sido útil. Muchas gracias. A vos. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de este empresario importante a nivel nacional, provincial e internacional, como lo es Daniel Lucci, te haya generado y despertado la capacidad de poder emprender tu propio proyecto. Como siempre, te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.